Vivimos en un mundo que enfatiza la celebridad. Aún en los ámbitos cristianos tenemos la tendencia de enfatizar una figura principal frente a la congregación. No hacen falta que personas que inundan su Facebook o Instagram o Twitter con fotos de ellos en el púlpito o frente de una congregación, entre comillas, haciendo el ministerio. Y hasta hemos hecho categorías de ministros y laicos, los que hacen el ministerio y los que lo reciben. Hablamos de el ministerio como algo exclusivo y solo para ciertas personas. Cuando Pablo dijo en Colosenses 1:23 que fui hecho ministro, fue esto lo que quiso enfatizar. Al terminar de hablar de la reconciliación que Cristo nos hizo con Dios. En Colosenses 1, recuerda, Pablo ha estado hablando de la gloria de Cristo, la deidad de Cristo, la majestad de Cristo, la exaltación de Cristo como supremo y único Salvador, así como cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos, el que tiene primer lugar en todo. Y está hablando ahora del evangelio de la reconciliación, de cómo Cristo hizo la paz a través de la sangre en su cruz, de cómo nosotros que antes estábamos enemigos, ahora podemos acercarnos. Y luego, al final del versículo 23, dice del cual, refiriéndose a ese glorioso evangelio de Cristo y a la salvación. Dice que fui hecho ministro. Él está diciendo, yo no me hice ministro. Eso es obvio. Fui hecho ministro. Él es el resultado de la acción de otros sobre él. ¿Qué es un ministro? La palabra ministro viene de la misma palabra donde sacamos la palabra diácono. En su sentido original, tiene el sentido de la persona que recoge los platos sucios de la mesa después de que las personas hayan comido. Ni a mesero se refiere, sino el misceláneo que quita los platos sucios y los lleva a la cocina para limpiarlos. Habla de una función ordinaria, no excepcional. Otra palabra común que usa Pablo para el servicio es de esclavo. Aquí vemos dos aspectos, servicio común y ordinario y sumisión total de un esclavo. En 1 Corintios 4:1 leemos, así pues, téngannos por los hombres por servidores de Cristo. Se llama con la palabra servidores como un remero del más bajo nivel en un barco con 3 filas de remos en cada lado. Uno que está en el fondo del barco, es lo más bajo, casi no ve la luz del día. Era un esclavo ahí de por vida, remando al ritmo que impone el capitán en unísono con todos los otros remeros sin saber a dónde iban, confiando solo en el capitán. No recibe ningún honor. Todo el honor va al capitán. Habla de humildad y habla de anonimato. Pablo, tal como otros creyentes, se vio a sí mismo como uno de los demás en un papel de humilde sumisión. Tal como Pablo, cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación del Señor, somos un ministro, un servidor, un remero al servicio de nuestro Salvador. Miremos algunos textos que afirman nuestro ministerio. Primero en 1 Corintios 12, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el cuerpo de Cristo hay diferentes tipos de ministerios. 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es un ministerio que Dios nos ha dado según su misericordia. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo ha dado a todos los creyentes el ministerio de la reconciliación. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es responsabilidad de los santos. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios nos hizo ministros. 2 Corintios 11:23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco algo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Somos ministros. Para entenderlo más completamente, escucha lo que dice 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos o esclavos por amor de Jesús. Somos esclavos de Dios por causa de Cristo, y además somos esclavos de los demás. Esta es nuestra perspectiva como ministros de Cristo. Dese cuenta en primer lugar que ha recibido ese ministerio de Dios mismo. Mire lo que dice en versículo 23 al final. Fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Dios mismo está diciendo, lo he hecho ministro, lo he designado como ministro y testigo. Lo usaré en mi operación de rescate para judíos, en el caso de Pablo, tanto como gentiles, a quienes lo envío para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Es un acto soberano de Dios. Pablo otra vez utiliza su propia persona como ejemplo en Romanos 15:15. Por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. Fue por gracia que nos hizo ministros, no por mérito, que me fue dada para ser ministro de Jesucristo. El logro de su salvación en mí por su gracia. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Mi único mensaje es lo que Cristo ha hecho en mí y a través de mí. Ese mensaje que Él me ha dado. 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Nuestro ministerio vino por gracia y vino por la misericordia de Dios. No lo merecemos ni lo ganamos. Es por gracia, por misericordia de la salvación que fuimos hechos ministros. Somos esclavos, remeros humildes, sumisos, puestos donde se encuentra ahora por nuestro soberano Señor. Es una responsabilidad. No solo nos ha sido dado por Dios, pero es una responsabilidad, una mayordomía dada por Dios. Mire lo que dice en versículo 25 de Colosenses 1. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Investiguemos esa frase, según la administración de Dios. Significa que hemos sido dados una responsabilidad. En Gálatas 2:7, Pablo la describe, esa responsabilidad. Me había sido encomendado el Evangelio. Nos ha sido dado esta responsabilidad por Dios. Tengo que ser buen mayordomo de lo que ha sido encomendado a mí. 1 Corintios 9:16. Ay de mí, decía Pablo, si no anunciare el Evangelio. El ministerio, la mayordomía, la administración, la responsabilidad, Pablo lo identifica como el Evangelio. Y hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Si no lo hago, si lo hago, no me elogia, no me da una palmadita
en la espalda. Es mi responsabilidad. Por ello tendré que rendir cuentas al Señor. Según el Corintios 5:18, dice al final, nos dio el ministerio de la reconciliación. Tal como nosotros hemos sido reconciliados, tenemos la responsabilidad de anunciar la reconciliación a otros. Habiendo sido dado por Dios mismo, hay un sentido de santo temor, de santa responsabilidad. Isaías 6:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El Señor nos ha hecho ministros y espera que temblemos a esa responsabilidad, que no lo tomemos a la ligera. Pero mire otro aspecto, no solo según la administración de Dios, pero dice para con vosotros. Dios nos ha hecho ministros para el beneficio de otros, primordialmente para los otros creyentes, para el beneficio también de las almas de los hombres. Dios nos ha puesto esta responsabilidad sobre nosotros, no nosotros mismos, no por nosotros mismos, sino por otros. Nos ha sido encomendado el Evangelio, el ministerio de la reconciliación, para los que todavía no conocen a Cristo. También Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, nos ha dado la responsabilidad de ministrar el uno al otro. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Escucha esto, y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos que se preocupen los unos por los otros. Dios nos ha dado, dése cuenta que hemos recibido este ministerio de Dios mismo. En segundo lugar, dése cuenta que ese ministerio que Dios le ha dado produce gozo. Versículo 24, son las primeras 3 palabras. Ahora me gozo. Dios produce un espíritu de gozo profundo, cuando es satisfacción profundo, cuando ejerzamos el ministerio que nos ha dado. No es un gozo superficial de como la risa, pero es un gozo profundo. Pablo experimentó mucho dolor en su vida, mucha carga sobre su corazón para los que rehusaban creer. Romanos 9 nos indica esto en versículos 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era una carga sobre su corazón que sus hermanos judíos rehusaban creer en el Señor Jesús. En 2 Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ni la profunda carga por los que no habían creído, ni aflicciones de cualquier tipo, podía robarle de su gozo de servir al Señor. Aún escribió esta epístola a Colosenses, diciendo, ahora me gozo, mientras estaba sentado en una celda. Pablo dice que el ministerio que Dios nos ha dado produce gozo, satisfacción, contentamiento. Según el Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es suficiente llevar puesto el uniforme de Cristo, marchar en el desfile de la victoria. No importa lo que me pasa a mí, encuentro gozo en ser un ministro de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Dese cuenta que el ministerio que Dios le ha dado produce gozo. También dese cuenta que el ministerio que Dios le ha dado produce sufrimiento. Versículo 24.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios tiene un propósito en su sufrimiento. Pablo tenía ese aguijón en la carne y Dios le dijo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El sufrimiento lo debilita. Y entre más debilitado es usted, más fuerte es Cristo en usted. Tiene que removerse del camino. Usted puede ser el obstáculo mayor a la efectividad de su ministerio. El sufrimiento exalta el poder de Cristo cuando yo me quito del camino. El sufrimiento me ayuda a quitarme del camino. Padezco por vosotros, dice Pablo en Colosenses 1, 20 y 24. El sufrimiento no es solo enfocado en mí, es por otros. Esto no es sufrir por mí mismo, esto es sufrir por ti. Esto es por la causa del Evangelio. A sufrir siendo mal representado, mal juzgado, acusado falsamente, atacado, tratado con desprecio, lo que sea por causa del Evangelio. Este es el precio que paga por decir la verdad, cuando se haga para la edificación de los hermanos de la fe, o por alcanzar a los que todavía no conocen a Cristo. Recuerda, como dice en 2 Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiere decir lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Hay algo que falta en la redención de Cristo? Algunas aflicciones que tenemos que... ¿Hay algo que falta en las aflicciones de Cristo para lograr la redención? De ninguna manera. Se habla de su propio sufrimiento de Pablo. No agrega nada al sufrimiento de Cristo. A Cristo no le faltó nada. Lo que quiere decir es que el mundo me odia porque odiaron a Cristo. Él no está aquí, entonces me golpean a mí. Recibo los golpes que tomó de quien tomó todos los golpes para mí. Este sufrimiento lo experimentó por causa de Cristo. La segunda parte de Gálatas 17 dice que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cada moretón, cada cicatriz, cada hueso reconstruido que recibo por causa de Cristo, era como la marca de Cristo. La evidencia es de seguirle, venga lo que venga. Qué tan apropiado es que Cristo esté en los cielos, glorioso y exaltado, nunca para recibir ningún golpe más, y nosotros recibimos los golpes que eran para Él. ¿Por qué lo hacemos? Por su cuerpo, que es la iglesia. Esto es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, de los otros creyentes, de modo que el cuerpo puede ser edificado hacia la madurez. Pablo dice, dése cuenta que no solo produce gozo, pero este ministerio que Dios le ha dado produce sufrimiento. También dése cuenta del alcance del ministerio que Dios nos ha dado. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Las palabras, la predicación realmente no están ahí en los originales. Debería decir, a fin de llevar a cabo la palabra de Dios. Literalmente, cumplir la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios con el ejemplo. Enseñando la palabra de Dios. Comunicando la palabra de Dios. Pablo en todos sus viajes misioneros siempre volvía a los mismos lugares, fortaleciendo a los creyentes y extendiendo el alcance del Evangelio un poco más. Eso era su propósito.
Guarde la profundidad del ministerio que Dios le ha dado. Sea fiel donde Dios le ha ubicado. Y Dios se cuidará del alcance del ministerio que Él mismo le ha dado. Si obedece, honra a Dios donde está, su ministerio irá tan lejos que Dios quiere que vaya. Jesús también vemos que ministró con limitaciones. Estaba limitado por la ubicación de Dios. Dios lo puso en Palestina. Dios lo puso en la tierra prometida. Él dijo, también fue limitado por la voluntad de Dios. Él dijo en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego Él fue limitado por el tiempo de Dios. Muchas veces decía, no es mi hora, no es mi tiempo. Entonces Él fue limitado también al pueblo de Dios. Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. No trataba de llenar los estadios de Jerusalén con números masivos de gente, aunque pudiera. Trabajó con 12 hombres, los cuales impactaron al mundo. El alcance del ministerio que Dios le ha dado es de comunicar la verdad a todas las personas en la esfera a que Él le ha llamado. Dese cuenta del alcance del ministerio que Dios le ha dado. También dese cuenta que el mensaje principal del ministerio que Dios le ha dado se trata de su maravillosa salvación. Mire versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está nuestro mensaje. Nuestro mensaje es comunicar la manifestación de lo que fue para los santos del Antiguo Testamento un misterio. Somos comunicadores de este misterio. ¿Cuál es? Es decir, que el Mesías no solo vendría, sino que el Mesías viviría en nosotros, que estaría en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Esto era un misterio que no entendían en el Antiguo Testamento. Pablo lo ejemplificó. Mire lo que dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morí con Él. Fui resucitado con Él. Y Él vive en mí. Este es el mensaje que comunicamos. Este es el mensaje que vivimos. El Cristo que mora en nosotros es esencialmente el Evangelio y todas las glorias de los misterios del Nuevo Testamento. Es lo que significa ser una persona salva en este mundo. Dese cuenta que el mensaje principal del ministerio que Dios nos ha dado se trata de su maravillosa salvación. Dese cuenta también que el medio principal del ministerio que Dios nos ha dado es la comunicación. ¿Cómo cumplimos nuestro ministerio? Versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Hermanos, somos comunicadores del Evangelio, donde quiera que estemos, en cualquier entorno. No es un secreto. Tenemos que publicarlo abiertamente y claramente. Comunicar es transmitir de tal forma que la persona receptora entienda lo que acabo yo de decir. Existe una percepción hoy que la comunicación se limita, que limita la comunicación del Evangelio. Se radica en la palabra predicar, que básicamente es sinónimo con la palabra comunicar o anunciar. Desafortunadamente se ha limitado el ministerio que Dios ha dado a cada creyente a discursos dados en un templo detrás de un púlpito por un experto. En
mundo necesita la salvación de Cristo. No viene a los templos y por ende no escuchan de la gracia y la misericordia de Dios que les puede salvar. El mensaje no es comunicado a lo que no es comunicado a todo de la masa de gente que lo necesita. La comisión que Dios nos ha dado es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Otro versículo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se necesita la movilización de cada creyente comunicando el evangelio a todo hombre. Nuestra comunicación también es formativa. No solo proclamamos o más bien comunicamos, sino nuestra comunicación tiene otro efecto. Impacta a las personas en dos maneras. Mire lo que dice en versículo 28, amonestando a todo hombre, enseñando lo negativo, advirtiendo a evitar lo negativo, la condenación, lo que no agrada a Dios, lo que es condenado por Dios, que somos pecadores, pero también enseñando a todo hombre. Enseñanza es comunicación positiva, enseñando lo que Dios espera, lo que Dios quiere, las expectativas de Dios según su palabra. Camine en esta manera, en este sendero. Nuestra comunicación es formativa, no solo lo negativo, pero también lo positivo. Nuestra responsabilidad, dése cuenta que el medio principal del ministerio que Dios le ha dado no es impresionar a la gente con su conocimiento, sino es de comunicar el gran evangelio que Él nos ha dado. Dese cuenta también que el objetivo principal del ministerio que Dios nos ha dado es producir la madurez. La última parte de 28, perdón. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo del ministerio no es atraer grandes números de personas a un templo, sino de presentar a todo hombre perfecto o completo en Cristo. Es fácil atraer a un numeroso grupo de gente, solo ofrecer un banquete, solo darle premios en concursos, darles un concierto. Es mucho más retador presentar a cada hombre perfecto, maduro en Cristo. Eso es trabajo de hormiga, como dicen, de uno a uno. Es mucho más difícil, laborioso, laborear hasta que Cristo sea formado en usted. Es doloroso, decepcionante, retador formar a un hombre. Hay altos y bajos. Nuestra meta es que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es un ministerio intencional y personal. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se requiere trabajo de uno a uno, no se puede lograr en grupos grandes, y Dios pone sobre nuestro corazón nuestros hermanos o otros que necesitan rendirse a Cristo. Debemos formarnos los santos para la obra del ministerio. Formamos el uno al otro ayudándonos mutuamente a ser más y más como Cristo en nuestra vida diaria. Es intensivo y afecta a toda la vida. Dese cuenta de que el objetivo principal no son los números, no son así que la estadística, sino el objetivo principal del ministerio que Dios le ha dado es de producir la madurez en los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por último, dése cuenta que la fuerza que se necesita para el ministerio que Dios le ha dado viene de Él. El versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para lo cual también trabajo, luchando. Se necesita trabajo duro, esfuerzo,
Trabajo es una palabra que significa trabajar hasta el sudor, hasta el agotamiento. Esforzarse es un esfuerzo agonizante. Trabajo hasta el punto de sudor y agotamiento. Agonice. Pablo dice, yo trabajo, pero ¿según qué? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Paralelo a mi esfuerzo es el poder que actúa en mí. Es Dios obrando en mí. Esto es la verdadera fuerza para el ministerio. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, es fuerza. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas dos verdades paralelas son parte de toda gran doctrina de las Escrituras. Debes arrepentirte de creer para ser salvo, pero es la obra de Dios. Debes obedecer y adorar para ser santificado, pero es la obra de Dios. Debes perseverar hasta el fin. Debes de perseverar hasta el fin, pero el Señor te mantiene seguro. Ministramos con toda nuestra energía, con todas nuestras fuerzas, pero el poder es de Dios. Así que terminamos donde empezamos. La fuente es la fuerza. El ministerio de Pablo fue todo lo que Dios quería porque fue fiel a todas estas cosas. Se caracteriza su vida por estas verdades. Se ha dado cuenta de que ha recibido ese ministerio de Dios mismo, que Dios le ha hecho un ministro con una responsabilidad, una mayordomía. Él le ha encomendado en sus manos. Se ha dado cuenta que el ministerio que Dios le ha dado produce gozo, pero también produce sufrimiento. ¿Cuál ha sido su experiencia? Está experimentando, tomando esa responsabilidad. Dese cuenta también del alcance del ministerio que Dios le ha dado. Quítese los frenos que solo mantiene el ministerio a un templo. Dios le ha enviado, ha hecho un ministro a los que están a su alrededor. El alcance del ministerio que Dios le ha dado extiende mucho más a un edificio, extiende a todo su entorno donde Dios le ha ubicado. Dese cuenta de que el mensaje principal de este ministerio que Dios le ha dado se trata de su maravillosa salvación. No es de las opiniones de los hombres. También se ha dado cuenta de que el medio principal que Dios le ha dado es la comunicación. No así dichos enlatados, pero para que la persona que lo escucha lo entienda. Se ha dado cuenta también que el objetivo principal es producir la madurez a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre en su alrededor. Y se ha dado cuenta que la fuerza parece imposible, pero que la fuerza que se necesita para el ministerio que Dios le ha dado viene de Él. No descuide su relación con Él. Es la fuente de fuerza en su ministerio. Cumpla su ministerio. Oremos. Señor, tú nos has dado ese ministerio y tenemos que ser fiel a esa responsabilidad, esa mayordomía que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén.